deben de ver qué es lo importante y estudiar, qué es lo que se adecua a ustedes. Salen unas tesis tan interesantes en materia de IVA, impuestos sobre la renta, YETU, o sea, de lo que ustedes manejan, que son impuestos. ¿Sí? ¿Mande? Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, entonces ahí pues tienen que checar eso, ¿no? ¿Sí? Yo estoy asociado ahí con unos contadores y cuando salen las comentamos, cuando salen las tesis. ¿Sí? Entonces hay unas bien importantes. Entonces yo las identifico y se las mando al área contable y las comentamos. ¿Sí? Pues entonces lo tienen que hacer, ustedes tienen que checar todos los días. Bueno, cuando salgan todas esas disposiciones, ¿no? Entonces no puede haber privilegios fiscales, están prohibidos. Si hay privilegio fiscal, tienen que ser generales para todos los contribuyentes, ¿sí? No puede ser nada más para unos y para otros no. General para todos los del régimen. Porque acuérdense, si tiene un privilegio los pequeños, pues los grandes no van a poder pelear ese privilegio. El privilegio es para los pequeños en general, o sea, para todos. ¿Sale? Si hay un privilegio que no esté de acuerdo, o que a unos sí y otros no, es cuando interpongo el juicio de amparo. Entonces ustedes se están dando cuenta que el juicio de amparo es súper útil en materia fiscal. Si yo no estoy de acuerdo con una disposición de la autoridad, interpongo el juicio de amparo porque me viola una de estas garantías y que ya sea la Suprema Corte la que decida. Y el amparo es tan sencillo, lo vamos a comentar más adelante, que basta con que le argumentemos a la autoridad lo que pensamos para que analice la constitucionalidad. Entonces ahorita, si yo les pregunto a alguien de ustedes, ¿tú en qué no estás de acuerdo en materia fiscal? Pues yo no estoy de acuerdo en esto, en esto, en esto y en esto y en esto. Bueno, pues eso que me dices, se lo pones al juez y es suficiente para que analice tu caso concreto. ¿Sí? Y ustedes lo pueden hacer. El juicio de amparo es más fácil que el recurso, es más fácil que el juicio contencioso. Es más sencillo. ¿Sí? Es el medio de defensa más fácil que hay. ¿Estamos? Fíjense, por ejemplo, el juicio de amparo es en contra de nada más de esto que estamos viendo aquí. Y el juicio contencioso es en contra de todas las disposiciones fiscales. Entonces, ¿qué es más difícil? Pues el juicio contencioso. ¿Cuántas disposiciones fiscales tenemos? IVA, ISR, IEPS, YETU, etcétera, Código Fiscal. Y el juicio de amparo nada más en contra de las garantías que estamos analizando aquí. ¿Sí? Entonces es un juicio, es un medio de defensa sencillo. Nada más hay que saberlo. Siguiente. Toda violación a una garantía individual va a afectar el primero constitucional. Porque dice que el primero constitucional, que todos gozaremos de las garantías. Entonces, si a mí una autoridad me afecta mis garantías, viola el primero constitucional. Si viola el 6, viola el primero. Si viola el 14, viola el primero. Si viola el 25, viola el primero. En consecuencia. ¿Por qué? Porque dice el primero que todos debemos gozar de las garantías que otorga la Constitución, que no pueden ser afectadas, violentadas, ni nada por el estilo. ¿Hecho? ¿Alguna duda? Ya estamos entrando a los más importantes, que es el primero. El siguiente bien importante, el 14. Estos no se les deben olvidar, se los deben grabar para toda su vida fiscal. ¿Vale? No se les deben olvidar. No se van a aprender el numerito a lo mejor, si no quieren, pero sí la garantía que tutela. O al menos qué especifica esa garantía. El 14, párrafo primero, nos habla de la irretroactividad. Es decir, una ley fiscal no puede ser aplicada una ley fiscal del ejercicio que esté vigente durante el ejercicio 2011 no puede ser aplicada al ejercicio 2004, porque a lo mejor en ese día, en esa fecha, en ese ejercicio, estaba vigente otra disposición.
Entonces está prohibido que una ley fiscal actual se aplique a los hechos realizados por el contribuyente en el pasado. ¿Sale? No se puede. Porque viola el artículo 14, párrafo primero. Entonces, si tú me dabas una deducción durante el 2011, ¿sí? Y en el 2012 sale una nueva ley que dice que no, que ya no es deducible ese concepto. Entonces tú me multas, porque en el 2011 tú sí lo tomaste en cuenta. No. Se tiene que aplicar la norma vigente al momento de que realicé el hecho generador, no para el pasado. Esta también es motivo de juicio de amparo. Generalmente interponen juicios de amparo los abogados de esa garantía. Siguiente, bien importante, la audiencia. En todos tus procedimientos, autoridad fiscal, me debes permitir la audiencia. Me debes permitir hablar, expresarme, aportar pruebas respecto a lo que tú me estás tratando de fincar. Fíjense, esto no sucede en la multa, ¿verdad? No presentas la declaración informativa, multa. ¿Y la audiencia? ¿Cuándo me escuchaste? ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchaste que fue mi contador que se le pasó y no fui yo? Y yo lo tenía contratado y se le pasó. ¿Somos solidarios? No, pues multarlo a él. ¿Sí? Y aquí están las pruebas. Mira, yo le entregué todo este día y él no presentó las declaraciones informativas. ¿Sí? Fíjense, en las multas no hay audiencia. Eso es inconstitucional. Y la Suprema Corte ha determinado que en las multas no se requiere previa audiencia, que la audiencia no las dan hasta el medio de defensa. Entonces, cuando hay una multa, lo que sigue es el medio de defensa, no la audiencia. Y entre comillas, ese medio de defensa es donde nos escuchan, donde ya materialmente somos oídos. Pero en las visitas domiciliarias, en las facultades en materia aduanera, no. Ahí sí, antes de que nos finquen el crédito, nos dan la audiencia. ¿Se fijan? Y después viene el crédito y luego otra vez audiencia, que es el medio de defensa. ¿Sí? Entonces, en las multas no hay audiencia. En los otros procedimientos sí. La audiencia implica que podamos presentar nuestros argumentos y nuestras pruebas. ¿Y qué hacemos como asesores fiscales? Nos quedamos calladitos, no decimos nada. Y pierde el contribuyente su derecho a alegar. No, tenemos que alegar, es nuestro derecho en favor del contribuyente. Aquí sí en clase defendemos y argumentamos y decimos, ¿y por qué por escrito no? Pues nada más quédense calladitos y calladitas y escriban lo que piensan. ¿Sí? Siempre y cuando sea respetuoso, eso es lo único, que no afecte a la autoridad, que no lesione los intereses. Y la defensa, ¿qué implica? Que todo acto de autoridad fiscal debe ser defendible. No me pueden coartar de mi derecho a una adecuada defensa. ¿Sale? ¿Alguna duda? Este es el principio de legalidad. 14 constitucional y 31 fracción cuarta. ¿Qué dice? Que la ley debe aplicarse exactamente, conforme a la letra exacta. ¿Sí? La ley, como está creada, así debe aplicarse. No puede haber otra forma de aplicarse más que lo que la misma ley dice. Y entonces ustedes se van a la ley del impuesto sobre la renta para hacer un pago de contribuciones. Y díganme si ahí les dice exactamente cómo le van a hacer. Entonces está violentando la ley del impuesto sobre la renta estos artículos constitucionales. ¿Y por qué lo permitimos? Porque no somos contadores y nosotros hacemos cuentas, no presentamos ningún tipo de argumento. ¿Sí? ¿En dónde viene todas las formas de pagar? ¿Dónde les dicen? ¿De dónde sacan ustedes un monto a pagar? ¿De dónde lo sacan? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde está regulado? ¿Quiénes son?
¿De qué? Pero si no está en la ley, ¿cómo te lo dice? Por eso, pero si no está en la ley el procedimiento, o sea, el que te lo diga sí, pero no está en la ley el procedimiento, viola este artículo, estos artículos constitucionales. Entonces, lo que no está en ley atenta contra la Constitución. ¿Estamos? Entonces, si está en miscelánea, si está en normas de información financiera, si está en un decreto, debe estar en ley. ¿Sale? El 17, expeditez en materia fiscal. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser todo rápido. Y díganme, ¿rápido un crédito que tarda 12 meses en gestarse? ¿Es expedita la materia fiscal? ¿Es expedito que me revisen a los 4 años de que pagué mis contribuciones? ¿Ven? En la materia fiscal violenta, el 16, no es pronta y expedita. ¿Sí? Y ahí lesiona mis intereses por no ser rápida. ¿Estamos? ¿Alguna duda? A ver. Adelante. El párrafo tercero se trata y propuesta que te señala la ley, tienes comenta que no existe una solución que no. ¿Perdón? Usted comentó ahorita si no está en la ley, Si está, pues no, tiene que ser en la ley. Por ejemplo, bueno, vienen códigos que los publican en el diario oficial de la Federación o a través de los medios electrónicos que están expresados, es decir, a través de su página electrónica, igual hay que hacerle, supone que tiene la misma validez. Esa parte no Lo tendríamos. ¿No alegar ellos a nosotros? No, porque vienen códigos. Ajá, está en código fiscal. Sí. Es ley. Sí, no, porque de hecho ahí dicen que hay que hacer caso a lo que publica en el diario oficial, la resolución en el diario oficial. Pues igual es una mentalidad. Todo lo que sea ley o decreto es de observancia obligatoria. ¿Sale? Pero si es un decreto denominado miscelánea fiscal, solamente puede establecer derechos, no obligaciones. Entonces, si en la miscelánea traes una carga tributaria, es inconstitucional porque las cargas tributarias deben estar en ley y violan el 14, 31 fracción cuarta. ¿Sale? Entonces, eso mejor ustedes que yo lo pueden visualizar porque ustedes todo el día aplican la miscelánea. Entonces, si tú en una miscelánea estás leyendo una carga, o sea, una obligación, y ahora ya sabes con esto que es inconstitucional. Porque las cargas y las obligaciones tributarias están en una ley. Entonces, ahora dice, quiero hacer mi tema de tesis. Yo todos los días manejo la miscelánea en este párrafo y en este artículo, y ya me dijo el licenciado que si estaba en miscelánea es inconstitucional, entonces mi tesis va a ser inconstitucionalidad de tal cosa contenida en la miscelánea fiscal 2011 o 2012. ¿Por qué? Pues porque yo me voy a la ley del ISR y eso no me dice la ley del ISR. Y es una obligación para mí, es una carga que solamente puede ser por ley. Hay un principio jurídico en materia fiscal que dice nullum tributum sine lege. No hay tributo sin ley. No dice no hay tributo sin miscelánea, ¿verdad? Por ejemplo, sale publicada la ley fiscal del 2012. Surgen movimientos, ¿cómo lo pueden de alguna forma hacer? Ok, tú estás tributando ahorita de una manera. Te sale la reforma y te obliga a tributar de otra manera, ¿sí? Y te afecta, ahí está la inconstitucionalidad. ¿Sí? Porque yo gozaba de este beneficio, de esta garantía, y ahora me están aplicando una disposición que a lo mejor ni siquiera es ley, es miscelánea. ¿Sí? Y entonces fíjense, yo solita, con mis formas de contabilizar, puedo obtener los argumentos fiscales mejor que yo como abogado. De hecho, a mí los argumentos para un amparo me los da el contador o contadora. Porque le pregunto, a ver, ¿cómo tributabas?
pues yo para sacar este cálculo le hacía así, 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 y tomaba en cuenta esto y esto no. Y ahora, ahora es así, 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 así. ¿Y esto nuevo te causa un perjuicio? Pues sí, por esto y por esto y por esto y por esto. Yo ya lo redacto. Ya redacto la inconstitucionalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que somos bien borregos. Nos sale la nueva miscelánea y nos vamos a capacitar para luego aplicarla. Y no vemos si nos está afectando o no. O si vemos que nos afecta, no ponemos los medios de defensa. No los presentamos. Entonces, si yo no estoy de acuerdo como ciudadano en algo, tengo mis garantías individuales y me las tienen que respetar. Y si no me las respetan, voy a ir al tribunal. Igual y el tribunal me dice, ¿sabes qué? El SAT sí tiene la razón. Bueno, pues ni modo, pero hice valer mi derecho de petición y de audiencia. ¿Vale? Pero no, estamos más preocupados por ya aplicarlas, por ya hacer lo que nos mandan, a decir, no, espérame, ¿por qué? A ver, vamos a analizar el caso. Entonces, por eso los abogados no nos traen muchas demandas en materia de amparo fiscal, porque ustedes bien contentos aplican lo inconstitucional. ¿Sí? Y nunca vienen conmigo a decirme, mire, antes era así y ahora es así, ¿cómo ve? ¿Es viable? Yo considero que sí, porque mire, antes era así y ahora es así, y mire lo que me está pasando. Ahora lo comparo con el ejercicio fiscal anterior y yo pagué tanto y mire, ahora voy a pagar tanto. Me está afectando. Y lo peor de todo es que esté en una miscelánea fiscal, no esté en una ley. ¿Se fijan? Entonces tenemos que razonar y dejar de ser, pensar como cosas, como materiales, como una máquina más de la empresa, del negocio. Tenemos que pensar como seres humanos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esas son las principales violaciones. Ya por último, el principio non bis in idem y las instancias. Quiere decir este artículo que en todos los juicios debe haber instancias, debe haber medios de defensa, en todos los actos de la autoridad debe haber medios de defensa. Tenemos recurso, juicio y amparo. Y el principio non bis in idem, no dos veces lo mismo, es decir, no me pueden afectar dos veces por lo mismo. Entonces, si ya me hicieron una multa por no presentar una declaración informativa, ¿por qué me hacen una segunda multa? Si no se puede dos veces lo mismo. Entonces, alguien se amparó y dijo, no, pues es que me están poniendo doble multa. Y en efecto, dijo la Corte, en efecto, solamente procede una multa. Pero si todos nos hubiéramos quedado calladitos, pues nunca hubiera cambiado, nunca hubieran existido esos criterios, ¿verdad? ¿Sale? Y entonces, de esta manera, tenemos nosotros